Muchas gracias por seguir con Despierta RD. Llegamos a una entrevista muy importante con una dominicana muy importante. Ella es la cirujana Carol Elizabeth Padilla. Bienvenida a Despierta RD. Muchas gracias. Usted tiene un tema muy importante que es una institución para tratar personas con cáncer muy especial. ¿A quiénes van a tratar en ese centro? Ghost Care. Sí. Bueno, en Ghost Care nosotros tratamos todo tipo de cáncer, pero este surgió principalmente por mis pacientes. Yo soy cirujana hepatopancreatobiliar y esto trata a los pacientes que tienen problemas con el hígado, con el páncreas y con la vesícula y vías biliares, sobre todo los pacientes oncológicos. Entonces, al ser pacientes tan delicados y especiales, nosotros diseñamos este centro donde van a recibir su tratamiento. Tenemos todas las especialidades oncológicas, desde urología, gastro, cirugía oncológica. Y entonces van ahí, tienen todo lo que ellos necesitan para tratar su enfermedad, pero en un ambiente cálido, de amor, donde además nosotros tenemos ¿cómo se dice? Esto de servir sobre todo. ¿Qué tan altas son las estadísticas de estos tipos de cáncer? Bueno, en el país el cáncer de hígado en hombres es la cuarta causa de cáncer y en mujeres la quinta, o sea, en la parte del hígado. La parte del páncreas no es tan frecuente, pero ya en República Dominicana realmente se ha visto un aumento en la incidencia de cáncer. ¿Y por qué más a los hombres entonces? ¿Este tipo de cáncer afecta más a los hombres? Sí, bueno, afecta más a los hombres, pero va más o menos relativo, o sea, va equitativo, porque es la cuarta causa en hombre, pero la quinta en la mujer. O sea, van parejo. Antes se asociaba mucho a lo que eran los virus de la hepatitis. Sin embargo, con la parte de las vacunas para los vinos o el tratamiento para lo que es la hepatitis C, ya estos casos están quedándose un poquito más atrás. Increíblemente, se estima que de aquí a 10 años la primera causa de cáncer de hígado va a estar asociada al síndrome metabólico esteatosis hepática. Y es la que nosotros llamamos esteatosis hepática no alcohólica. Porque antes también se asociaba al grasa. Así como cuando usted va, que le hacen una sonografía y le dicen, usted tiene grasa en el hígado, pero es leve. Ajá. Ok, el hígado da muchísimas oportunidades. Okay. Empezamos con leve. Es un órgano resiliente, doctora. Buenísimo. Y noble, ¿verdad? Noble, así lo dicen ustedes. Muy noble. Porque el hígado da muchas oportunidades. Pero muy maltratado. Lo que pasa es que lo tratamos muy mal, pero él da muchas oportunidades. Porque esa parte de la grasa en el hígado, o sea, para llegar al cáncer, se necesita grado 1, grado 2, grado 3. Ya luego en la fibrosis, que ya ahí no es reversible. Luego está la cirrosis y luego llegamos al cáncer. Doctora, ¿y por qué el cáncer de páncreas es tan agresivo? Fíjate, sí es un cáncer agresivo por el tipo de mutaciones que hace, pero el problema del cáncer de páncreas en realidad es que se diagnostica un poco tarde. Y sobre todo nosotros los dominicanos, los síntomas iniciales del cáncer de páncreas es como si fuera una gastritis. Y nosotros automedicamos. Entonces, que el vecino que tiene una gastritis, mira, tómate esta pastillita, en vez de acudir a su consulta, lo que hacemos es que nos tomamos un omeprazol, nos tomamos una ranitidina y así va progresando. Yo siempre digo que lo que hace que el paciente acuda rápido a la consulta, pero que ya no es un signo de tan buen pronóstico, es que se ponga amarillito. ¿Y qué, de manera preventiva, qué puede hacer? Porque no es un secreto que hay personas que tienen un cáncer en ocasiones terminal de diferentes tipos, no necesariamente tiene que ser de páncreas, y no sienten absolutamente ningún síntoma y cuando por alguna situación se lo descubre, fallece en poco tiempo. ¿Cómo se pudiera, alguna medida preventiva? Fíjate, preventivo, lo que pasa es que el cáncer es multifactorial. Preventivo es acudir a las consultas. Nosotros no acudimos a consultas. Nosotros nos sentimos algo y nos medicamos. O sea, por ejemplo, insistimos mucho ahora que pasó lo del cáncer de mama, octubre. Insistimos mucho con la mamografía y la sonomamografía. Sin embargo, nosotros viendo pacientes en consulta, vemos
que pasan 2, 3, 4 años que no se han hecho sus estudios. Entonces, porque yo me palpo. Ya cuando el paciente se siente un nódulo, ya vamos a otro nivel, ya no es una etapa temprana. Es una etapa tal vez no tan tardía, pero ya no es una etapa temprana palparlo. Es igual que con el cáncer cervicuterino. Nosotros no acudimos al ginecólogo, no nos hacemos el Papá Nicolau. Y son cánceres totalmente curables. Ya se cura ese tipo de cáncer si se diagnostica a tiempo. Entonces, esa es la parte, que nosotros no acudimos a las consultas. No le damos la importancia que tiene la medicina preventiva. Exacto, exacto. No le damos la importancia. La alimentación. Siempre nos hablan que si el alcohol, que si el cigarrillo, que si la alimentación, pero nosotros vivimos una vida tan estresada, que también es una causa, porque cuando nosotros estamos en estrés hay hormonas que se liberan en el cuerpo, que son las hormonas del estrés, y ese cortisol hace daño, y vivimos en un pico alto todo el tiempo. Doctora, ¿cuál es la edad que ustedes recomiendan para que tanto hombres como mujeres acudan a hacerse un estudio en la que se pueda prevenir la aparición de un cáncer? Por ejemplo, en Goscare nosotros tenemos muchos planes preventivos. Pero por ejemplo, el hombre y la mujer a partir de los 40 años debería de hacerse una colonoscopía. Debería hacerse su endoscopía y colonoscopía. Porque a menos que tu padres o tú tengas ese factor genético donde a temprana edad, antes de los 40, ya haya fallecido o haya padecido de cáncer. Es igual que las mujeres. Las mujeres deberíamos ir al ginecólogo desde que tenemos el primer acto sexual para prevenir el cáncer cervicuterino, el virus del papiloma humano. Pero no lo hacemos, porque muchas niñas lo que hacen es que se quedan calladas. Entonces, no le damos esa educación a nuestros hijos de vamos a ir, vamos a acudir al médico, vamos a hablar. Y, por ejemplo, el cáncer de páncreas. No te automediques. Tú sientes una gastritis, acude a tu gastroenterólogo. El cáncer de hígado, por igual. Si te hiciste una sonografía y te dijeron tienes grasa en el hígado, acude a un especialista, porque las grasas del hígado no son nobles. Pero decimos, pero eso lo tiene todo el mundo, no pasa nada. Sí. Y como, por ejemplo, con esto de la colonoscopía y la endoscopía, una persona por prevención, después de los 40 usted dice que es recomendable que se la haga, pero si no tienes nada, ¿cada qué tiempo deberías repetírtela para prevenir cualquier situación? Ya los gastros tienen sus guías. Por lo regular se toman, si no hay ningún factor de riesgo, o sea, son muchas cosas que nosotros tomamos en cuenta. Si todo sale bien, bueno, pues a los 2 años, si todo sale bien, ellos tienen un protocolo. Protocolo de cómo realizarse la colonoscopía, dependiendo de los hallazgos, porque a veces todo sale bien, pero tenemos un pólipo que nos tuvieron que quitar, o tenemos divertículos. O sea, todo va a depender de los hallazgos que encontremos en el estudio y los factores de riesgo y genéticos que tengamos. Volviendo con el cáncer de hígado, con esa parte que afecta, ¿qué tan temprano suele verse esa patología en las personas y en hombres o mujeres? Porque ya usted dijo que van ahí más o menos a la par. Sí, mira, algo, y no nada más en el cáncer de hígado, algo que nosotros estamos, los médicos que trabajamos con este tipo de patología, alarmados, es lo temprano que está apareciendo. Antes el cáncer era una patología de viejito, que uno decía, bueno, un señor mayor, eso tiene que ser cáncer. No, ya nosotros tenemos 20, 25, 35, 40 años. ¿Hay alguna razón? ¿Han podido ustedes investigar? Sí, aquí, por ejemplo, una mamá o un niño se infecta con hepatitis B y no le damos el seguimiento o la educación de que debe estar chequeándose. Y a partir de los 10 años después de la infección, podemos ver el cáncer de hígado. ¿Tiene que ver algo, doctora, los cálculos en el hígado? Mira, esa es una buena pregunta. No los cálculos en el hígado, las piedras en la vesícula. La gente cree que es algo noble. Ya cuando una vesícula tiene cálculos, es una vesícula enferma. Por eso se recomienda la cirugía. Además de que esos cálculos pueden salir y te van a producir pancreatitis. O sea, no es algo tan noble. Y los cálculos en la vesícula sí se ha demostrado que pueden convertirse en cáncer de vesícula biliar. Que ha ido y es un en cáncer aumento, bastante agresivo. Ha ido en aumento, entre mujeres sobre todo. Exacto. ¿Por qué entre mujeres? Las hormonas. Se asocia mucho
a los estrógenos y, bueno, a la parte de cómo el colesterol influye bastante en lo que son las hormonas femeninas y el éxtasis que se produce biliar en la vesícula. El éxtasis es cuando tenemos esa vesícula que no se contrae bien, se acumula esa bilis, entonces se produce el cálculo. Es decir, que las mujeres tienen que estar muy atentas a cualquier síntoma. ¿Y cuál es el primer síntoma que se manifiesta con esta patología? El cálculo biliar, dolor. Dolor sobre todo cuando ingerimos comidas copiosas. Comida copiosa significa que tenga grasa, que sea abundante, porque la vesícula es el que almacena la bilis. Y la bilis se encarga de degradar las grasas, de digerirlas. Entonces, cuando comemos grasa, que esa vesícula está enferma, que no se puede contraer bien, lo que hace es que duele. Entonces, el dolor es la primera síntoma por el que el paciente va a las emergencias y le realizan su sonografía y ahí está. Y los pacientes que no tienen vesícula, porque es una práctica que por situaciones médicas se la extirpan. Sí. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Están Buena pregunta, claro que sí. Y no a la vesícula, sino a producir cálculos biliares, porque están los conductos biliares. La vesícula solamente la almacena, pero los conductos biliares son los que se encargan de sacar esa bilis del hígado hacia el intestino para poder digerir las grasas. O sea que en todo ese trayecto sí se puede formar cálculos. Yo conozco tengo dos amigas, una hembra y un varón que no tienen. Sé que hay muchas personas, pero verdad, son cercanos a mí. Y el varón dice que no puede tomar ningún líquido al comer, porque si toma al comer, eso le provoca situaciones engorrosas. Mira, ¿Qué pasa eso, doctora? Nosotros confundimos mucho porque es que todos esos órganos intraabdominales, por eso se llama complejo hepato-pancreatobiliar. Nosotros confundimos mucho los síntomas de la vesícula con la gastritis. Por eso siempre se recomienda que el paciente, antes de operarse de la vesícula, se realice una endoscopía, porque entonces el paciente asume que es por la vesícula. Sin embargo, puede ser que tenga algo de fondo en el estómago que él no va a mejorar su sintomatología. Aunque le estirpen la vesícula y entonces siempre acuden, doctora, pero es que todavía yo me siento que lo mismo, como si yo la tuviera, pero es porque había algo de fondo que no era la vesícula. La vesícula fue un hallazgo, o la piedra en la vesícula fue un hallazgo. ¿Por qué se extirpan la vesícula? Bueno, se extirpa por diferentes razones, ya sea porque hay piedras, cálculos biliares, pólipos, que los pólipos, dependiendo su tamaño, pueden desencadenarse en cáncer. Se extirpa también porque se inflame mucho y aunque no tengamos cálculos, son resistentes al tratamiento por cáncer de vesícula. ¿Cómo se puede cuidar? ¿Cómo podemos cuidar nuestra vesícula? La alimentación. ¿Qué alimentación? Todo radica en la alimentación, Todo. doctora. ¿Cuál es la alimentación ideal para tener una vesícula sana? Grasas buenas. O sea, no es cero grasa, porque confundimos también ese término. Son las grasas saludables, son las grasas que tiene el aguacate, que tienen las nueces. Son las grasas que se pueden digerir fácilmente, porque las demás se van a acumular. Entonces, y no es nada más para la vesícula. Esa es la prevención para todas las enfermedades que ahora mismo nosotros estamos viendo y tenemos. O sea, ahora mismo la alimentación, que no necesariamente, porque también confundimos la obesidad que vemos por fuera con la grasa intraabdominal. No tiene que Para ver nada. necesariamente. Mira, te cuento. O sea, un gordo puede estar saludable. Claro. Ok. Carlito. ¿Oíste eso? Explíquenos no, cómo se logra No eso. necesariamente, pero sí un flaquito puede estar no saludable. Por ejemplo, yo tuve un paciente que cuando lo operamos, yo digo, caramba, porque delgadita, y el hígado lleno de grasa. Wow. ¿Y eso, doctora? ¿Cómo? Bueno, por la alimentación. Frutas. Ay. ¿Qué tan dañinas son Yo las tengo un amigo frutas que para le nuestro encanta- organismo? Él le encanta comer fruta después de cena, doctora, un amigo. Bueno. Se come hasta 4 y 5, hasta 7 naranjas, me dice la esposa. ¿A qué hora hay que comer las Después de frutas? cena. Ahí es donde está. No es cuestión de horario, es cuestión de cantidad. Ajá. Entonces,
todo en exceso Ah, hace claro, daño. Entonces, ¿qué pasa? Las frutas tienen la fructosa que no se digiere y lo que hace es que se deposita. Entonces, esas son cosas que casi no sabemos. Entonces, no, que yo soy súper saludable porque yo lo único que como es fruta. Eso era lo que me decía la paciente. Yo me paso el día entero comiendo fruta. Ay, Dios Oh, mío, Dios. válgame, Dios se estaba matando. Ella No misma. sabía. Así es. Wow, ¿Cuáles son padre. los más frecuentes de estos cánceres? De el hígado, hepatitis, ¿y cuál es el otro el que usted trata? No, porque la hepatitis no es cáncer. Oh, no, perdona. Hígado, páncreas y vías biliares. Exacto. ¿Cuál Vesícula y vías es biliares. más frecuente y más agresivo? El de hígado es el más frecuente. Ok. El de vesícula biliar es el más agresivo. Y el más temido es el de páncreas. Sí. Wow. Porque todo el mundo tiene miedo. Una pregunta que me hacen súper frecuente, doctor, ¿y el páncreas se opera? Y yo le digo, pero si yo soy cirujana de páncreas, ¿Por qué se opera? claro que se opera. Bueno, doctora, no tenemos más que preguntar. Nos ha dicho cosas que estamos sorprendidos, sobre todo con lo de los cálculos. Sí. Y en los niños podrían aparecer. En los niños podría aparecer y de ¿Y hecho... qué tan frecuente Y es? puede producir hasta cirrosis en los niños. Los pacientes, por ejemplo, falsémicos, desde jovencitos, también hay un tipo de cálculos, que son los cálculos de pigmento, que se pueden producir en los niños. ¿Y cómo pueden desde el hogar, doctora, contribuir a que el niño vaya creciendo sano y no tenga estas situaciones? Mira, algo que me está gustando mucho que están tomando en cuenta en los colegios es la merienda que se envía. O sea, ya le están exigiendo a los papás que no sean estos juguitos enlatados, que no sean las bolsitas, que antes era muy práctico, porque yo crecí que a uno le ponían eso, pero ya te exigen que sea una alimentación más balanceada, porque no es que dejes de comer, es que sea balanceado. O sea, carbohidratos, tu porción de proteínas y tu porción de grasa. Eso se va educando. Carol, Elizabeth. Y a los niños le están hablando mucho también en las escuelas de lo que es nutrición. Mi hija tiene 4 años y mi hija me dice, eso es una comida saludable, mamá. O sea, Wow. ya le están educando bastante a los niños en la forma de comer, los muñequitos, porque el acceso a la información es buena, dependiendo de cómo se utiliza. Entonces, sí le dan herramientas ya a los niños que le exigen a los papás. No, yo no quiero eso no es saludable. Bueno, por lo menos, doctora. Gracias, muchísimas gracias, doctora. Gracias Nos a ustedes. orientó muy bien. Gracias a ustedes. Amigos, escucharon los buenos consejos que nos acaba de emitir la doctora Elizabeth Padilla sobre cómo cuidar nuestros órganos biliares, que son muy importantes para mantener una buena salud. Volvemos con ustedes.